Continuamos con las actividades en esta siguiente actividad que vamos a presentar en esta Feria del Libro Digital. Tiene que ver con la presentación del libro Mensajes del Gran Chaco, esta colección Nuestras Voces, también de Editorial Contexto, recomendada también para aquellos que quieran saber más aún de nuestra historia, sobre todo de nuestras historias de pueblos indígenas. Aquí vamos a escuchar y conocer aún más de los que ya sabemos, de quienes han formado y forjado parte de nuestra cultura. Adelante. Desde Castelli está Mabel Dalmas y Jorge Colets, que nos van a contar de cómo se gestó este libro, de la historia que hay desde sus inicios. Desde Sáenz Peña, Orlando Sánchez, quien es profesor y autor también de nuestra editorial, reconocido por el estudio de las lenguas. Desde aquí de Resistencia, Lichi Mendoza, Elizabeth Mendoza, que es subsecretaria de Interculturalidad del Ministerio de Educación, y la ministra de Educación, Daniela Torrente, que también nos va a contar cuál es el impacto que tiene esta obra en el sistema educativo. Lo dejamos para que escuchen la presentación, para que disfruten y puedan enterarse de qué se trata esta obra y cuál va a ser su impacto. En primer lugar, queremos decir y contar lo emocionado que nos sentimos de tener esta oportunidad de poder recordar la historia, la pequeña historia que nosotros como parte del equipo que trabajó en la elaboración de este libro, nos hemos sentido con este espacio para poder reeditar, para poder pensar, para poder volver a contar lo que hicimos en ese momento. En el año 89 nos desafiaron al encuentro que nosotros le pusimos como nombre EIN, Encuentro Interconfesional de Misioneros, que hacía muchos años que nos veníamos reuniendo, y nos desafiaron porque se acercaban el 1992 y se cumplían los 500 años de la conquista. Nosotros se nos desafió a contar, a decir de todo este recorrido como encuentro de misioneros, porque nos decían, con las experiencias que ustedes tienen, con las experiencias que ustedes han vivido, tienen que decir algo para el 1992. Y realmente nos quedamos con esa idea de hacer algo. Al próximo año, al próximo encuentro, ya había una propuesta de comenzar a escribir algo sobre esas experiencias, sobre ese recorrer en conjunto de los distintos misioneros, que así nos llamábamos, misioneros de distintas confesiones, que trabajábamos y acompañábamos sobre todo a pueblos indígenas del Gran Chaco, y nos pusimos a pensar realmente qué hacer un libro. Ninguno de nosotros teníamos esa experiencia, pero contábamos con la hermana Mercedes Silva, que ella era profesora de historia y en ese tiempo ya jubilada. Y dijimos, Mercedes, vos sos la que nos tenés que guiar y sos la que tenés que empezar a ver cómo armamos esto. En el próximo encuentro se propuso de hacer fascículos por siglos. Y en el año 92 se imprimen los 2 primeros fascículos y se acuerda en este encuentro que tenemos que hacer un fascículo por siglo, desde el año que llega la conquista, acá en la zona, que fue el año 1526, hasta el 1992. Y así se empieza cada fascículo con un título, ¿no es cierto? Y también se habló mucho de que esto tenía que ir a los centros educativos, primarios, secundarios. Por eso se elaboraba con preguntas que iban preguntas guías, ¿no es cierto?, para ayudar a los docentes, ¿no? Y que estos fascículos tenían que repartirse gratuitamente en estos lugares. También lo que decíamos, tenemos que decir lo que hemos visto y oído, ¿no es cierto? Porque estos grupos, este grupo de EIN,
veníamos de distintos lugares. Incluso hubo gente del Paraguay, de Bolivia, de Brasil y por supuesto de acá, del Chaco, ¿no? Del Chaco argentino, de Formosa, también que es parte del Gran Chaco, ¿no? Y todos coincidíamos en que teníamos que ponernos de acuerdo en determinadas ideas, en determinadas cosas y sobre todo contar y compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras contradicciones, ¿no? Y ponernos de acuerdo a cómo llevar adelante este escrito. Y bueno, ya conté que los primeros fascículos se terminan de editar en el año 92. Pero queremos aclarar, y que nos parece importante, que nadie éramos escritores ni teníamos experiencia de escribir un libro. Que nos largamos a hacer esto de corazón y con las experiencias vividas y ver cómo esta profesora, Mercedes Silva, podía ir elaborando estos textos. Pero tenemos que destacar otra cosa, que todos estos procesos fueron procesos horizontales, es decir, la elaboración de estos textos, porque además de ser horizontales eran autogestionados, porque nuestras instituciones y a veces de nuestro propio bolsillo sacábamos dinero para poder llegar hasta el lugar que nos necesitaba la hermana para poder evaluar lo que ella iba elaborando, ¿no es cierto? Y nos reuníamos casi una vez por mes los distintos delegados, o no sé si decir delegados, pero distintos integrantes del Interconfesional de Misioneros para poder rever, leer, ¿no es cierto?, las guías que nos hacía Mercedes Silva. Además, los dibujos que también se hacían con gente de la zona, como Silvia Chena, ¿no es cierto? Dibujos que también hicieron muchos hermanos aborígenes. Entonces, una vez que nosotros observábamos y nos poníamos de acuerdo o decíamos que había que agregar ciertas cosas, eso se iba imprimiendo, ¿no? Y se hicieron impresiones en distintos lugares, también de algunas de las iglesias que componían el encuentro interconfesional de misioneros. Yo quisiera empezar agradeciéndole a DUC y a la librería Contexto porque hemos llegado a este acuerdo de reimprimir Memorias del Gran Chaco para relanzarlas a los lectores, ¿no? El EIM, como decía Mabel, es un encuentro de personas que en algún momento, por motivación de la fe, se tomaron contacto con las comunidades indígenas y en un segundo momento se integraron a trabajar en terreno. Y si todo lo que integrábamos el EIM éramos personas que estábamos trabajando en terreno y éramos autoconvocados, aunque éramos miembros de diferentes iglesias católicas, bautistas, pentecostales, iglesias históricas, anglicanos y demás. El encuentro era autoconvocado. Cada cual de nosotros nos costeábamos todo lo necesario para poder... no teníamos prácticas de proselitismo entre el mundo indígena. Éramos un equipo de personas que acompañábamos a los pueblos indígenas en sus luchas, en sus necesidades, hoy lo que le llamaríamos en la defensa de sus derechos o en la conquista de sus derechos, pero no hacíamos proselitismo religioso. La idea también del libro como desafío era compartir justamente con la sociedad chaqueña, con la sociedad envolvente, con la sociedad no indígena, esto que lo que le llamábamos lo que vemos y lo que escuchamos. Es decir, de alguna forma estábamos en dos mundos, ¿no? Éramos hijos de la colonia, pero teníamos también un pie en el mundo indígena. Por lo tanto, teníamos como dos versiones de los hechos históricos. Y queríamos compartir justamente eso. Habíamos sido formados y escuchábamos cotidianamente de que cuando nos referíamos al mundo indígena,
sobre todo en los textos escolares, todos los verbos estaban en el pasado. Vivían, comían, existían, andaban, cazaban. Y nunca se hablaba del vivían, del comían, o del comen, o se visten, o lo que sea, ¿no? Entonces, nos desafiamos para decir, viven, reclaman sus derechos, tienen expectativas, tienen proyectos, ¿no? Y fue muy importante porque el año 92, con los 500 años del supuesto descubrimiento del continente, los pueblos indígenas se hacen visibles en el escenario provincial, nacional y también en el escenario continental. A partir de ahí hay una irrupción del pueblo indígena, todos esos verbos en pasado se hacen presentes y lo hacen con una fuerza tal que nadie los va a correr, digamos, de ese lugar en el escenario nacional. ¿Desde dónde partimos para escribir el libro? Desde varias fuentes. Una es la memoria histórica. La memoria histórica está reconocida como la documentación que los pueblos que no han tenido escrituras en sus orígenes, pero que relatan los hechos históricos a partir de la transmisión que de generación en generación se han ido dando entre ellos. Es decir, la memoria histórica es parte del libro y también de nuestro trabajo, digamos, de las razones por las cuales seguimos trabajando. Después están los documentos. Hay muchos documentos. Incluso en esta zona del Chaco hay mucha documentación de antropólogos, de misioneros, de aventureros, de historiadores, que en distintos momentos de la historia han andado por aquí y han tomado contacto con los pueblos indígenas. Incluso hay mucha documentación en los archivos del propio ejército argentino, que fue, en todos casos, el que más afectó la autonomía, la independencia de los pueblos argentinos. Y hay militares que han registrado mucho de lo que vieron, de lo que hicieron, que pueden contar, que está ahí a disposición de quienes quieran investigar sobre esto, ¿no? Nosotros queremos justamente poner de nuevo en el escenario chaqueño estas memorias del Gran Chaco para que podamos seguir haciendo memorias, digamos, ¿no? Es decir, que alguien tome la posta y pueda seguir incorporando más páginas, más interpretación de aquella historia. Porque a partir de la memoria histórica, a partir de los documentos, a partir de los relatos, nosotros hacemos una interpretación de la historia. Para que esa historia nos ayude hoy a posicionarnos de alguna forma como sociedad argentina, sociedad chaqueña, como sociedad blanca, posicionarnos con relación al mundo indígena. Es decir, el mundo indígena no tiene muchos espacios, mucho futuro, podríamos decirlo así, en sus reivindicaciones si nosotros como sociedad nacional no nos abrimos a nosotros mismos, no cambiamos nuestra propia cabeza y nuestra propia mirada de estos pueblos. En tanto y en cuanto mantengamos una sociedad cerrada, no democrática, no abierta a la participación, no abierta a la participación de otras identidades, de otros pueblos, las posibilidades del mundo indígena van a ser siempre limitadas. Y tenemos que reconocer de que si los indígenas hoy están en el escenario y vienen conquistando tanto derecho, es gracias a la ayuda de ellos, porque de parte de la sociedad no le hemos regalado ninguna oportunidad como para que no hemos aportado grandes cosas para que ellos puedan posicionarse también de una forma diferente. Ojalá que estas memorias del Gran Chaco sirvan para esto. Y ojalá que las investigaciones de los jóvenes, de las universidades, sigan ayudando al mundo indígena, pero también nos ayudamos a nosotros mismos como sociedad. En tanto y en cuanto reconocemos este nuevo espacio, nosotros nos reivindicamos también como sociedad argentina, nos reivindicamos como hijos de inmigrantes que somos, ¿no? Porque si de alguna forma nuestros abuelos pudieron bajar a este territorio
y a ocupar estas tierras fue gracias a que pasó el ejército primeramente y produjo un genocidio tal vez el más grande de la historia de la humanidad. Es decir, en este continente se calcula de que en aquellos tiempos murieron unos 90 millones de personas, de cientos de pueblos indígenas. Uno de los genocidios que la historia humana no reconoce en otros lugares. Por lo tanto, es decir, mi abuelo llega a este lugar, a Argentina, porque en Europa le dijeron de que las tierras estaban libres de indios, ¿no? Entonces yo tengo la responsabilidad como descendiente de estos inmigrantes de reivindicar la presencia de los pueblos indígenas y de reconocer y hacer público de lo que realmente ocurrió para que yo hoy pueda estar en este lugar. Bueno, en esto de recordar la historia que decíamos anteriormente y de estar muy emocionados porque nos vemos caminando juntos en este trabajo, en esta lucha, junto a los pueblos indígenas, queríamos recordar algunos de los nombres que también integraron este equipo y que recorrimos juntos por muchos años y que aún lo hacemos con algunos de ellos. Y queremos nombrarlos, nombrar a los no indígenas, pero también a indígenas que participaron de este proceso. Yo voy a nombrar a María de la Cruz, Luis María de la Cruz. A Luis María de la Cruz. Bueno, yo voy a empezar con nuestra profesora, digamos, Mercedes Silva, la Mecha, que vivía en una comunidad con... Sí, con Angélica, con Susana. Ellas eran tres hermanas religiosas que vivían en la zona rural de Pampa del Indio. Sí. ¿Quién más? Yo tengo a Luis Acosta. Y yo tengo a Betty Estechina. Tengo a Mónica. A Francisco Nazar. Tengo a Willy. A Silvia Bertea. Tengo a Berta. A Magui Charpentier. Tengo al Jean. Tengo a Marcelo y a Uta. Tengo a Oscar, a Cristóbal, a Elena, a Mabel, a Bucardo, a Wigington, a Miguel, Wigington, a Rebeca, a Billy Horst. Sí, y Berta, sí. Sí. Y entre los indígenas tenemos a Orlando, y a Josefina, a Selva, a Ceferino, tenemos a José, a Elvira, a Ambrosio, a Rufino, a Agustín, a Antonio, a Roberto, a Juliana, a Lorenzo, sí, y a Rolando. Esos son algunos de los que recordamos, porque hay muchos más, sus nombres están registrados en su aporte justamente en el libro. Sí, creemos muy importante, como decía Jorge, que la nueva edición de este libro, que va a ser para todo público, está más ameno, de otra forma redactado, pero se han respetado prácticamente todos los dibujos y todos los documentos que allí se habían puesto. Porque aunque se ha avanzado en espacios y derechos legales para los pueblos indígenas, aún hay situaciones sociopolíticas de discriminación y racismo en nuestra sociedad. Ayem Yenatra Orlando Sánchez y na com. Hola, buen día a todos. Yo me llamo Orlando Sánchez de los pueblos Toba. Quisiera hacer una brevísima explicación, digamos, sobre el proceso
del trabajo que hemos realizado, que consta con la presente presentación, digamos, de la memoria del Gran Chaco, que ha sido uno de los trabajos que ha sido registrado mediante una de las compañeras del profesorado del Instituto Estudios Superiores, el SIGMA, la que fue en vida Mercedes Silva, que para mí es un alto honor tener presente una de las protagonistas, digamos, del registro de todo el aporte que hemos realizado, que para mí tiene mucho valor. De modo que quiero expresar mi gratitud al volver a ser reeditado La Memoria del Chaco, que ha sido una contribución de los tres pueblos, los Toba, los Pidagá y los Mocovíes, que aún están presentes, y los hermanos Huichí, que hicieron también un aporte amplio sobre la historia, la cultura, la lengua, la cosmovisión y hasta de los antiguos relatos Toba, que han sido uno de los pilares fundamentales que aún se conservan en la historia, y que fue vertido una gran parte, digamos, este libro de la memoria. Así que yo sinceramente hago mi felicitación al volver otra vez a ser reeditado La Memoria del Chaco, para profundizar el trabajo de investigación y también para hacer como un nuevo aporte a la historia, la cultura, la lengua y los valores que aún poseemos. La importancia que tiene y los valores que ha sido registrado es interesante. Por ejemplo, una gran parte, digamos, de los mitos, mitos, digamos, de origen de los distintos pueblos, tal como se caracterizan. Y también el tipo de lenguaje es muy importante. Por ejemplo, algunos textos poéticos que han sido conservados del tigre y del zorro, que para nosotros es como el protagonista siempre ha sido, digamos, de los pueblos que posee el conocimiento de esos mitos, que aún se conservan, y el humor que tiene, el tipo de lenguaje metafórico, tal como está descrito una gran parte, digamos, de este libro sobre la memoria. El zorro como un protagonista frente a un tigre que, después de haber matado, comió su corazón y pronunció este proverbio para nosotros cuando estaba comiendo el corazón del tigre, y dijo: qué tiernito que es tu corazón, mi amigazo. Y también otro momento, por ejemplo, de lo que pasó con la vida del zorro, cuando se encontró a otro grupo pescadores que venían de la parte alta de la montaña, supuestamente. Es un eslabón perdido. Y se encontró con este grupo y se unió con ellos para pescar. Y pregunta: ¿cómo hicieron ustedes para llegar hasta acá? Y dice: nosotros, como tenemos alas, venimos de la parte alta, venimos para pescar. Y cuando terminamos, a la tarde regresamos hacia la parte alta. Y el zorro dijo: voy a ir con ustedes. Y le pregunta: ¿cómo va a ser si no tiene alas? Y le contestaron inmediatamente: si ustedes
me dan sus plumas, yo lo voy a arreglar y así voy a ir con ustedes. Entonces, fue para nosotros un primer animal que voló hacia el espacio, pero allá arriba sufrió una tragedia y se cayó hacia la tierra, llegó totalmente despedazado. Y vino una gran tormenta y le juntó todos los miembros del cuerpo y volvió a revivir. Y pronunció esta canción que ha sido conservada, por ejemplo, qué dulce fue mi sueño, fue muy largo de estar dormido. Son tipos de lenguaje que hoy como que se está volviendo a ser recuperado, porque la cultura que poseemos como una cultura que así no está incluida, digamos, las políticas de Estado, dado que la política de Estado es de un pueblo, de una cultura y de una lengua. Y hoy los pueblos, a través de sus mitos, revelan, digamos, todo lo que tiene que ver con sus propios pensamientos. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Hoy siento un enorme placer, otro enorme placer, cuál es el de presentar un libro, pero no cualquier libro. Cada libro tiene su significado, ciertamente, pero este tiene un plus. Son las memorias del Gran Chaco, compiladas, entre otras personas, por Mercedes Silva. Pero en este libro encontramos voces, actores, linajes, conocidos por quienes transitamos la educación bilingüe intercultural, pero que no lo son del gran público. Memorias del Gran Chaco, el título ya constituye un reto. No es una memoria, son las memorias. Es un texto polifónico, es un texto donde tenemos actores y actrices que han transitado este Gran Chaco, que supera ampliamente a la provincia del Chaco, desde el año aproximadamente 1561. Voy a hacer una breve presentación técnica, por decirlo de alguna manera. Nosotros en los libros de historia pocas veces nos encontramos con esta técnica que es justamente la técnica investigativa, indagatoria, donde no hay una voz o un narrador que relata, sino que son muchos, varios, a lo largo de estos 5 siglos. ¿Sabíamos nosotros que el Chaco no empezó en el siglo XX? ¿Sabíamos nosotros que hay rastros, indicios concretos de que el Chaco existía desde hace más de 1000 años? Estamos en este caso, con este objeto libro, frente a un objeto que nos desafía, porque ya el título, como dije, constituye un desafío, un reto. Es memorias, hay distintas voces, hay distintos testimonios orales y escritos. Este es otro desafío también a la técnica clásica de las fuentes bibliográficas solo escritas. Pero además, este libro tiene otra particularidad. ¿Cuál es? La de decir que habla el mundo, hablan los mundos. Entonces, ¿quiénes relatan? ¿Quiénes toman la voz? Por supuesto, los distintos actores y actrices que atravesaron estos territorios, pero también el paisaje, como dice en un momento. Y el paisaje
que fue testigo toma la palabra. El río Paraná, el río Colorado, el río Dulce, relatan todo lo que ha pasado frente a sus ojos. ¿Y qué vamos a decir esto? ¿Es una metáfora? Y sí, tal vez es verdad metafórica. Siempre hay un narrador atrás, pero lo cierto es que estamos frente a narradores que traducen no el animismo, ni la antropomorfización, como lo veríamos desde una lógica netamente cartesiana. No, es la manifestación de una ecología profunda, como dice Zaffaroni. Dialoga el viento, dialogan las montañas, porque el Chaco, el Gran Chaco, tuvo 1 millón de kilómetros cuadrados, llegó hasta cerca de Bolivia. Dialogan y se presenta también la sal, se presentan los distintos testigos de esta historia apasionante que está en plural. ¿Y qué nos dice esto también, además? ¿Es que existe una sola historia? ¿Esa historia monumental, oficial, sin fisuras? ¿O también una historia que es la historia otra, la de los ocultamientos, la de los femicidios, homicidios, y que demanda otras técnicas de observación, indagación para acercarnos a una verdad histórica o a unas verdades históricas que nunca será homogénea, sino más bien reticular, decía Foucault, o también caleidoscópica. Depende de dónde me ubico, de dónde ubico el objeto, veré una cosa u otra. Entonces, digamos que al hablar otras voces ocultas, también se plantea una cuestión de poder, de hegemonía y poder. Decía el gramático de Isabel la Castilla, el que tiene la lengua tiene el poder. Parafraseando a Antonio de Nebrija, podríamos decir, el que escribe la historia tiene el poder. Y acá surge un contrapoder, no para enfrentarse violentamente con el otro poder, sino para decir, la historia no es una, la historia es justamente caleidoscópica, y hubo sí algunos y algunas que hemos estado afuera. Pero todo esto es maravilloso para bucear, para aprender, pero ¿cómo lo podemos llevar a la escuela? Siempre digo que esa historia otra en la que trabajamos no va a tener pleno derecho hasta que no entre en la escuela. En la escuela, como otro método de indagación para apuntar justamente al espíritu crítico, del que tanto hablamos, pero a veces no favorecemos. Entonces, esta historia otra, y acá tenemos un ejemplar que reúne, sintetiza, es absolutamente necesario que entre a la escuela. ¿Cómo va a entrar? ¿Con una lectura lineal de la página 1 a la 50? No, pero me imagino, si yo tuviera hoy que estar frente a alumnos, todo lo que podríamos hacer para sacarle el jugo a estas historias del Gran Chaco americano, desde teatralización, puesta en escena, diálogos. Podemos imaginar un diálogo, por ejemplo, entre, justamente recordamos no hace los últimos días, un diálogo entre Matorras y el cacique Paiquín en 1774 en la Cangallé. Acá tenemos el guión, si nosotros como docentes queremos trabajar. Podemos imaginar también un diálogo, se me ocurre, entre el cacique Taigoyí e Hipólito Yrigoyen, cuando se encuentran, se desafían y terminan
acordando los términos de la recuperación de tierras en Pampa del Indio y lo que pide Taigolli, la construcción de 4 escuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos no solo un hermoso, apasionante objeto de lectura con todo lo que esto significa, sino también, podríamos decir, una compilación de elementos, técnicas, las técnicas de observación, de indagación, de inferencias provisorias para trabajar con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Por eso, y más razones, yo sugiero adentrarse en esta colección tan interesante, tan pertinente como es la de nuestras voces. No es el único texto, tenemos otros, pero este es el que hoy ponemos a consideración de los compatriotas, no solo chaqueños, sino de la patria grande, porque acá tenemos otras verdades. Y bien decía Dobrizhófer, en su historia de los avipones, que hay una verdad cierta, o sea que esto supone que están otras verdades entre las que podemos ejemplificar justamente con este libro donde Mercedes Silva es una de las grandes compiladoras. ¿Por qué es importante el libro Memorias del Gran Chaco de Mercedes Silva para el Ministerio de Educación? Fundamentalmente nos parece una iniciativa excelente la reedición de esta obra, porque la provincia de Chaco es una provincia caracterizada por la interculturalidad y por la pluralidad de lenguas, y contar en una obra con los relatos en primera persona de todos aquellos que fueron protagonistas de 5 siglos de historia para nuestros pueblos indígenas es de una fortaleza enorme. Por otra parte, es bien sabido que la cultura y la historia de nuestros pueblos indígenas tiene como característica principal la transmisión oral. Por ello, contar con una obra justamente que de alguna manera esquematiza y pone por escrito esta realidad es otro de los elementos por los cuales destacamos la fortaleza de la obra. En tal sentido, nos parece sumamente importante que pertenezca o que forme parte de todas nuestras bibliotecas en las escuelas chaqueñas, al igual que sea una lectura que se recomiende a todos nuestros y nuestras estudiantes. Por otra parte, esta obra de alguna manera reivindica culturalmente a los pueblos indígenas y esto genera un valor adicional para la obra. Por lo ameno de la lectura, por la forma en que están expresados y expuestos los relatos y por el acompañamiento que se lleva de los mismos a partir de las imágenes, la recomendamos ampliamente y consideramos que nuestros estudiantes la van a terminar aceptando y queriendo tanto como nosotros. Bueno, muchísimas gracias Mabel, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Orlando, Lichi y Daniela por sus palabras, por cada uno de los aportes que han hecho para poder dar a conocer esta reedición de Memorias del Gran Chaco. Gracias a ustedes que nos acompañaron del otro lado, espero que les haya gustado y que puedan también disfrutar de esta obra. Continuamos en la Feria del Libro Digital. Gracias por estar del otro lado y acompañarnos en estas actividades que te vamos presentando día a día en horarios distintos. Tenés las páginas para poder revisarlas y ver las actividades que quieras. Tenés también la agenda cultural que vamos a estar comentándote y estar presentando aquí en esta Feria Digital del Libro Chaco 2020. El lema es la lectura de tu derecho y lo importante es que te quedes ahí con nosotros, que nos acompañe sobre todo en todas las actividades que estamos realizando y presentando a través de esta plataforma digital. Gracias por estar ahí.